Bienvenidos a mi canal Matemáticas con Palacios. El tema de hoy, estadística, parte 1. La estadística es la parte de la matemática que se encarga de recolectar, clasificar y analizar los datos y dar resultados. Ejercicio número 1. Utilizando la microbit se determinan números aleatorios. La cantidad para el estudio es de 50 datos. Realizar diagrama de barra, polígono de frecuencia y diagrama de torta. Determinar la moda, la mediana y la media de los números. Aquí tenemos la microbit y vamos a recolectar los datos en esta tabla, del 1 al 50. 8, 3, 4, 2, 6, 8, 4, 3, 4, 9, 6, 7, 1, 4, 9, 7, 6, 1, 2, 7, 5, 8, 7, 8, 6, 7, 9, 3, 6, 1, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 7, 1, 9, 5, 6, 1, 2, 8, 4, 6, 3, 8, 4. Aquí ya tenemos completa nuestra tabla, del número 1 al número 50. Clasificación de los datos. Se cuenta la frecuencia que hay en cada uno de los números y se hace la siguiente tabla. Tenemos la tabla, resultado, frecuencia, frecuencia relativa decimal, porcentaje, grados, frecuencia acumulada relativa, frecuencia acumulada relativa decimal, porcentaje acumulativo. 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9.
frecuencia, frecuencia relativa decimal, porcentaje, frecuencia acumulativa relativa, frecuencia acumulativa relativa decimal. Iniciamos con la frecuencia del número 1. Aquí tenemos nuestra tabla y vamos a contar cuántos unos hay en esta tabla. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 unos. Escribimos en la frecuencia el 5 identado hacia el lado derecho. Frecuencia del número 2. 1, 2, 3, 3 números encontramos del 2. Frecuencia del número 3. 1, 2, 3, 4, 4 números. La frecuencia es de 4. Frecuencia del número 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La frecuencia del número 4 es 6. Frecuencia del número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es la frecuencia del número 5. Frecuencia del número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La frecuencia del número 6 es de 8. Frecuencia del número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. La frecuencia del número 7 es 7. Frecuencia del número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La frecuencia del número 8 es 7.
Frecuencia del número 9. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Realizamos la suma. 5 y 3, 8 y 4, 12, 6, 18, 6, 24, más 8, 32, más 7, 39, más 7, 46, más 4, 50. A ese 50 le damos el nombre de n. N es igual a 50. Completamos la tabla. Primero voy a determinar la frecuencia relativa. La frecuencia que es 5 sobre n, es decir que escribo 5 sobre 50. Aquí escribo 3 sobre 50, 4 sobre 50, 6 sobre 50, 6 sobre 50, 8 sobre 50, 7 sobre 50, 7 sobre 50 y 4 sobre 50. Realizamos la suma. Como tienen el mismo denominador, sumo los numeradores. 5 más 3, 8, más 4, 12, más 6, 18, más 6, 24, más 8, 32, más 7, 39, más 7, 46, más 4, 50. Luego la suma me da 50 sobre 50. Frecuencia relativa decimal. 5 dividido entre 50, 0,10. 3 dividido entre 50, 0,06. 4 dividido entre 50, 0,08. 6 dividido entre 50, 0,12. 6 dividido entre 50, 0,12. 8 dividido entre 50, 0,16. 7 dividido entre 50, 0,14. 7 dividido entre 50, 0,14. 4 dividido entre 50, 0,08. Y 50 dividido entre 50, 1. 1,0. Porcentaje. Tomamos las dos primeras cifras decimal, 10%, 6%, 8%, 12%, 12%, 16%, 14%, 14%, 8% y 100%. Vamos a calcular los grados. Se toma la frecuencia, 5, lo multiplicamos por 360 y se divide entre 50. Entonces 5 por 360 dividido entre 50 nos da 36. 3 multiplicado por 360 y dividido entre 50 nos da 21,6. 4 por 360 dividido entre 50 nos da 28,8. 6 por 360 dividido entre 50, 43,2. 6 por 360 dividido entre 50, 43,2. 8 multiplicado por 360 dividido entre 50, 57,6. 7 multiplicado por 360 dividido entre 50 nos da 50,4. Igualmente 50,4. 4 multiplicado por 360 dividido entre 50 nos da 28,8. Al realizar esta suma nos da 360 grados. Vamos ahora a la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada, tomo la frecuencia 5 más 3, aquí escribo 8, más 4,
12. Más 6, 18. Más 6, 24. Más 8, 32. Más 7, 39. Más 7, 46. Más 4, 50. Frecuencia acumulada relativa. 5 sobre n. Es decir, que escribo 5 sobre 50. 8 sobre 50. 12 sobre 50. 18 sobre 50. 24 sobre 50. 32 sobre 50. 39 sobre 50. 46 sobre 50. 50 sobre 50. Frecuencia acumulada relativa decimal. 5 dividido entre 50, 0,10. 8 dividido entre 50, 0,16. 12 dividido entre 50, 0,24. 18 dividido entre 50, 0,36. 24 dividido entre 50, 0,48. 32 dividido entre 50, 0,64. 39 dividido entre 50, 0,78. 46 dividido entre 50, 0,92. 50 dividido entre 50, 1,0. Porcentaje acumulado. Tomamos las dos primeras cifras decimales, 10%, 16%, 24%, 36%, 48%, 64%, 78%, 92% y 100%. Ya completamos la tabla de las frecuencias y de las frecuencias acumuladas. Vamos a hacer el diagrama de barras o histograma. Vamos a utilizar de la tabla lo que es la frecuencia y el porcentaje. Hacemos un plano cartesiano de 10 cuadros en forma vertical y hacia la derecha vamos a hacer en forma horizontal 28 cuadros. La escala aquí es cada cuadrito 1, 2, 3, 4, 5, de 1 en 1. En la escala horizontal, cada 3 cuadritos escribo 1, 3 cuadritos 2, 3 cuadritos 3, 3 cuadritos 4, 3 cuadritos 5 y continuamos así. Dibujamos los rectángulos. Aquí dice que para el número 1 la frecuencia es 5. 1 debe llegar al 5. Para el número 2 la frecuencia es 3. Para el número 3 la frecuencia es 4. Para el número 4 la frecuencia es 6. Para el número 5 la frecuencia es 6. Para el número 6 la frecuencia es 8. Para el número 7 la frecuencia es 7. Para el número 8 la frecuencia es 7. Para el número 9 la frecuencia es 4. Coloreamos. En cada uno de los rectángulos vamos a colocar el porcentaje. Para el 1, 10%. Para el 2, el 6%. Para el 3, el 8%. Para el 4, el 12%. Para el 5, 12%. Para el 6, 16%. Para el 7, 14%. Para el 8, 14%. Para el 9, 8%. Vamos a hacer la conclusión del diagrama de barras. Lo primero que debemos hacer es lo máximo. ¿Cuál es la frecuencia máxima? La frecuencia máxima se obtuvo en el número 6. Por lo tanto, el 16% de los resultados salió el número 6. Miramos lo mínimo. Lo mínimo ocurre en el número
2. El 6% de los resultados salió el número 2. Diagrama polígono de frecuencias. Realizamos el plano cartesiano, 10 cuadritos en forma vertical y hacia la derecha 28 cuadros. Vamos a hacer el polígono de frecuencias. Punteado en el número 1 hasta llegar al 5, en el número 2 hasta llegar al 3, en el número 3 hasta llegar al 4, en el número 4 hasta llegar al 6, en el número 5 hasta llegar al 6, en el número 6 hasta llegar al 8, en el número 7 hasta llegar al 7, en el número 8 hasta llegar al 7 y en el número 9 hasta llegar al 4. Unimos. Aquí se unen y formamos el polígono de frecuencias. Colocamos los porcentajes: 10%, 6%, 8%, 12%, 12%, 16%, 14%, 14% y 8%. Diagrama polígono de frecuencias acumuladas. Realizamos un plano cartesiano, hacia arriba 14 cuadritos y en forma vertical 29 cuadritos. Aquí la escala vamos a tomar cada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 y 52. Utilizaremos la frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado. Entonces, para el 1 dice que es 5. Punteado más o menos aproximadamente, este es el sitio del 5. Para 2, 8. Para 3, 12. Para 4, 18. Para 5, 24. Para 6, 32. Para 7, 39. Para 8, 46. Y para 9, 50. Unimos. Colocamos los porcentajes: 10, 16, 24, 36, 48, 64, 78, 92, 100. Conclusión. El 100% salió números entre el 1 y el 9. El 92% salió números entre el 1 y el 8. El 78% salió números entre el 1 y el 7. El 64% salió números entre el 1 y el 6. El 48% salió números entre el 1 y el 5. El 36% salió números entre el 1 y el 4. El 24% salió números entre el 1 y el 3. El 16% salió números entre 1 y 2. Y el 10% salió el número 1. Diagrama circular o de torta. Trazamos una circunferencia de radio 3 centímetros. Utilizamos transportador. Para el número 1, 36 grados, 10, 20, 30, 35 y una rayita 36. Trazamos. Para el número 2, colocamos el transportador para iniciar en 0 nuevamente. Lo giro. 21,6 grados, 10, 20, 21 y un poquitico, 26, 21,6 grados. Colocamos el transportador nuevamente para iniciar en 0, 28,8, 10, 20,
25, 26, 27, 28 y trazamos. Para el número 4 coloco el transportador nuevamente en 0, cuento 43,2, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 y un poquito y trazamos. Coloco el transportador para el 5 que son 43,2 grados, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 y colocamos el número 5. Para el número 6, 57,6 grados. Coloco el transportador, inicio en 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 57 y un poquitico, trazamos. Para 7, coloco el transportador para iniciar en 0, 10, 20, 30, 40, 50,4 y trazamos. Para 8, 50,4, coloco el transportador que empiece en 0, 10, 20, 30, 40, 50,4 y trazamos. Ya tenemos la torta. Ahora vamos a colocar los porcentajes. Para el 1, 10%. Para el 2, 6%. Para el 3, 8%. Para el 4, 12%. Para el 5, 12%. Para el 6, 16%. Para el 7, 14%. Para el 8, 14%. Y para el 9, 8%. Ya tengo la torta con sus respectivos porcentajes. Vamos para la moda. La moda es el o los números que ocurren con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Puede ser 1, puede ser 2, hay que mirar bien la tabla. Vamos a utilizar la frecuencia. La moda es la que tenga la mayor frecuencia. Aquí la que tiene mayor frecuencia es 8, que corresponde al 6. 6 es la moda, porque es el que tiene mayor frecuencia. Mediana. Mediana es el número medio o el promedio de dos números medios, cuando los datos están organizados numéricamente en un conjunto de datos. Tenemos la frecuencia acumulada, como son 50 datos, la mediana es la que se encuentra en la posición 25, posición 5, posición 8, posición 12, 18, 24 y 25 está aquí. Por lo tanto, 6 es la mediana. Media aritmética o promedio. La media aritmética o promedio es la suma de los datos en un conjunto de datos dividido por la cantidad de números. Entonces, media aritmética se acostumbra a colocar una barrita en la parte superior. Igual, raya principal, tomamos 1 por la frecuencia, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 6, más 5 por 6, más 6 por 8, más 7 por 7, más 8 por 7, más 9 por 4. Todo sobre 50 datos que sacamos. Media aritmética es igual, raya principal,
Realizo la parte operativa. 1 por 5, 5, más 2 por 3, 6, más 3 por 4, 12, más 4 por 6, 24, más 5 por 6, 30, más 6 por 8, 48, más 7 por 7, 49, más 8 por 7, 56, más 9 por 4, 36, sobre 50. Media aritmética es igual 5 más 6 más 12 más 24 más 30 más 48 más 49 más 56 más 36 nos da 266 sobre 50. Media aritmética, por lo tanto, al hacer la división 266 entre 50 nos da 5,32. Y esta es la media aritmética o promedio. La media aritmética o promedio es un valor único que podría sustituir a todos los valores de una lista, de tal modo que su suma sería la misma que si sumáramos los números originales. Bienvenido a mi canal Matemáticas corte. Bienvenidos al corte. Bienvenidos a mi canal Matemáticas con Palacios. El tema de hoy, estadística, parte 1. La estadística es la parte de la matemática que se encarga de recolectar, clasificar y analizar los datos y dar resultados. Ejercicio número 1. Utilizando la microbit se determinan números aleatorios. La cantidad para el estudio es de 50 datos. Realizar diagrama de barra, polígono de frecuencia y diagrama de torta. Determinar la moda, la mediana y la media de los números. Corte ahí. Determinar la moda, la mediana y la media de los números. Aquí tenemos la microbit y vamos a completar los resultados acá. Corte. Aquí tenemos la microbit y vamos a recolectar los datos en esta tabla. Del 1 al 50. Aquí ya tenemos completa nuestra tabla, del número 1 al número 50. Clasificación de los datos. Se cuenta la frecuencia que hay en cada uno de los números y se hace la siguiente tabla. Tenemos la tabla, resultado, frecuencia, frecuencia relativa decimal, porcentaje, grados, frecuencia acumulada, grados, frecuencia acumulada relativa, frecuencia acumulada relativa decimal, porcentaje acumulativo. 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8
y el 9. Frecuencia, frecuencia relativa decimal, porcentaje, frecuencia acumulativa relativa, frecuencia acumulativa relativa decimal. Iniciamos con la frecuencia del número 1. Aquí tenemos corte, 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 corte. Iniciamos con la frecuencia del número 1. Aquí tenemos nuestra tabla y vamos a contar cuántos unos hay en esta tabla. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 unos. Escribimos en la frecuencia el 5, identado hacia el lado derecho. Frecuencia del número 2. 1, 2, 3, 3 números encontramos del 2. Frecuencia del número 3. 1, 2, 3, 4, 4 números. La frecuencia es de 4. Frecuencia del número 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La frecuencia del número 4 es 6. Frecuencia del número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es la frecuencia del número 5. Frecuencia del número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La frecuencia del número 6 es de 8. Frecuencia del número 7. 1, 2, 3, corte, 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 corte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. La frecuencia del número 7 es 7. Frecuencia
del número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La frecuencia del número 8 es 7. Frecuencia del número 9. 1, 2, 3, 4, 4. Realizamos la suma. 5 y 3, 8 y 4, 12, 6, 18, 6, 24, más 8, 32, más 7, 39, más 7, 46, más 4, 50. A ese 50 le damos el nombre de n. N es igual a 50. Completamos la tabla. Primero voy a determinar la frecuencia relativa. La frecuencia que es 5 sobre n, es decir que escribo 5 sobre 50. Aquí escribo 3 sobre 50, 4 sobre 50, 6 sobre 50, 6 sobre 50, 8 sobre 50, 7 sobre 50, 7 sobre 50 y 4 sobre 50. Realizamos la suma. Como tienen el mismo denominador, sumo los numeradores. 5 más 3, 8, más 4, 12, más 6, 18, más 6, 24, más 8, 32, más 7, 39, más 7, 46, más 4, 50. Luego la suma me da 50 sobre 50. Frecuencia relativa decimal. Tomamos el 5 y lo dividimos entre 10. Eso nos da 0,10. 3 dividido entre 50 nos da 0,6. 4 dividido entre 50, 0,8. Corte. 5 dividido entre 10 nos da 0,10. 3 dividido entre 50, 0,06. 4 dividido entre 50, 0,08. 6 dividido entre 50, 0,12. 6 dividido entre 50, 0,12. 8 dividido entre 50, 0,16. 7 dividido entre 50, 0,14. 7 dividido entre 50, 0,14. 4 dividido entre 50, 0,08. Y 50 dividido entre 50, 1. 1,0. Porcentaje. Tomamos las dos primeras cifras decimal, 10%, 6%, 8%, 12%, 12%, 16%, 14%, 14%, 8% y 100%. Vamos a calcular los grados. Se toma la frecuencia, 5, lo multiplicamos por 360 y se divide entre 50. Entonces 5 por 360 dividido entre 50 nos da 36. 3 multiplicado por 360 y dividido entre 50 nos da 21,6. 4 por 360 dividido entre 50 nos da 28,8. 6 por 360 dividido entre 50, 43,2. 6
por 360 dividido entre 50, 43,2. 8 multiplicado por 360 dividido entre 50, 57,6. 7 multiplicado por 360 dividido entre 50 nos da 50,4. Igualmente 50,4. 4 multiplicado por 360 dividido entre 50 nos da 28,8. Al realizar esta suma nos da 360 grados. Vamos ahora a la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada, tomo la frecuencia 5 más 3, aquí escribo 8, más 4, 12, más 6, 18, más 6, 24, más 8, 32, más 7, 39, más 7, 46, más 4, 50. Frecuencia acumulada relativa 5 sobre n, es decir que escribo 5 sobre 50, 8 sobre 50, 12 sobre 50, 18 sobre 50, 24 sobre 50, 32 sobre 50, 39 sobre 50, 46 sobre 50, 50 sobre 50. Frecuencia acumulativa, corte. Frecuencia acumulada relativa decimal. 8 dividido entre 10, corte. 8 dividido entre 50, 0,16. 12 dividido entre 50, 0,24. 18 dividido entre 50, 0,36. 24 dividido entre 50, 0,48. 32 dividido entre 50, 0,64. 39 dividido entre 50, 0,78. 46 dividido entre 50, 0,92. 50 dividido entre 50, 1,0. Porcentaje acumulado. Tomamos las dos primeras cifras decimales, 10%, 16%, 24%, 36%, 48%, 64%, 78%, 92% y 100%. Ya completamos la tabla de las frecuencias y de las frecuencias acumuladas. Vamos a hacer el diagrama de barras o histograma. Vamos a utilizar de la tabla lo que es la frecuencia y el porcentaje. Hacemos un plano cartesiano de 10 cuadros en forma vertical y hacia la derecha vamos a hacer en forma horizontal 28 cuadros. La escala aquí es cada cuadrito 1, 2, 3, 4, 5, de 1 en 1. En la escala horizontal, cada 3 cuadritos escribo 1, 3 cuadritos 2, 3 cuadritos 3, 3 cuadritos 4, 3 cuadritos 5 y continuamos así. Dibujamos los rectángulos. Aquí dice que para el número 1 la frecuencia es 5. 1 debe llegar al 5. Para el número 2 la frecuencia es 3. Para el número 3 la frecuencia es 4. Para el número 4 la frecuencia es 6. Para el número 5 la frecuencia es 6. Para el número 6
la frecuencia es 8. Para el número 7, la frecuencia es 7. Para el número 8, la frecuencia es 7. Para el número 9, la frecuencia es 4. Coloreamos. En cada uno de los rectángulos vamos a corte ese pedazo. Coloreamos. En cada uno de los rectángulos vamos a colocar el porcentaje. Para el 1, 10%. Para el 2, el 6%. Para el 3, el 8%. Para el 4, el 12%. Para el 5, 12%. Para el 6, 16%. Para el 7, 14%. Para el 8, 14%. Para el 9, 8%. Vamos a hacer la conclusión del diagrama de barras. Lo primero que debemos hacer es lo máximo. ¿Cuál es la frecuencia máxima? La frecuencia máxima se obtuvo en el número 6. Por lo tanto, el 16% de los resultados salió el número 6. Miramos lo mínimo. Lo mínimo ocurre en el número 2. El 6% de los resultados salió el número 2. Diagrama polígono de frecuencias. Dibujamos un plano cartesiano 14. Corte ahí. Realizamos el plano cartesiano, 10 cuadritos en forma vertical y hacia la derecha 28 cuadros. Vamos a hacer el polígono de frecuencias. Punteado en el número 1 hasta llegar al 5, en el número 2 hasta llegar al 3, en el número 3 hasta llegar al 4, en el número 4 hasta llegar al 6, en el número 5 hasta llegar al 6, en el número 6 hasta llegar al 8, en el número 7 hasta llegar al 7, en el número 8 hasta llegar al 7 y en el número 9 hasta llegar al 4. Unimos. Aquí se unen y formamos el polígono de frecuencias. Colocamos los porcentajes: 10%, 6%, 8%, 12%, 12%, 16%, 14%, 14% y 8%. Diagrama polígono de frecuencias acumuladas. Realizamos un plano cartesiano, hacia arriba 14 cuadritos y en forma vertical 29 cuadritos. Aquí la escala vamos a tomar cada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 y 52. Utilizaremos la frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado. Entonces, para el 1 dice que es 5. Punteado más o menos aproximadamente, este es el sitio del 5. Para 2, 8. Para 3, 12. Para 4, 18. Para 5, 24. Para 6, 32. Para 7, 39. Para 8, 46. Y para 9, 50. Unimos. Colocamos los porcentajes: 10, 16, 24, 36, 48, 64,
78, 92, 100. Conclusión. El 100% salió números entre el 1 y el 9. El 92% salió números entre el 1 y el 8. El 78% salió números entre el 1 y el 7. El 64% salió números entre el 1 y el 6. El 48% salió números entre el 1 y el 5. El 36% salió números entre el 1 y el 4. El 24% salió números entre el 1 y el 3. El 16% salió números entre 1 y 2. Y el 10% salió el número 1. Diagrama circular o de torta. Dibujamos una circunferencia de radio de 3 centímetros. Utilizamos el transportador. Para el número 1 dice que son 36 grados. 10, 20, 30, 35 y una rayita, 36. Hacemos la rayita y dibujamos para el número 1. Utilizo el transportador, lo giro de tal manera que el lado terminal del 1 corresponde al 0. Y debo contar ahora 21,6 grados. 10, 20, 21 y un poquitico, y hago una marca y hacemos para el número 2. Utilizo el transportador, giro, que me quede en 0 nuevamente, 28,8 grados, 10, 20, 25, 26, 27, 28 y un poquito, y trazamos para el número 3. Utilizo el transportador, lo giro para que me quede en 0. Para el número 4 dice que 43,2 grados. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 y realizo una marquita. Trazamos para el número 4. Para el número 5 utilizamos transportador que para iniciar en 0. 5 es 43,2, 10, 20, 30, 40, 43. Y realizamos para el número 5. Para el número 6, transportador nuevamente empieza en 0, 57,6. Corte, corte, corte. Transportador, corte, transportador, transportador, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 57 y trazamos. Para el número 7, 50,4. Coloco el transportador nuevamente que empiece en 0. 10, 20, 30, 40, 50, 50,4, 50 y un poquitico. Hago la marca y trazo la línea. Transportador para el 8, 50,4, 10, 20, 30, 40, 50 y un poquito. Trazamos y se colorea. Aquí tenemos entonces para el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora colocamos los porcentajes. 10%, 6%, 8%, 12%, 12%, 16%, 14%, 14%, 8%. Importantísimo que al hacer la lectura se vea claramente 12, 8, 6, 12%, 10%. Importantísima la presentación. Vamos para la moda.
La moda es el o los números que ocurren con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Puede ser 1, puede ser 2, hay que mirar bien la tabla. Vamos a utilizar la frecuencia. La moda es la que tenga la mayor frecuencia. Aquí la que tiene mayor frecuencia es 8, que corresponde al 6. 6 es la moda, porque es el que tiene mayor frecuencia. Mediana. Mediana es el número medio o el promedio de dos números medios, cuando los datos están organizados numéricamente en un conjunto de datos. Tenemos la frecuencia acumulada, como son 50 datos, la mediana es la que se encuentra en la posición 25. Posición 5, posición 8, posición 12, 18, 24 y 25 está aquí. Por lo tanto, 6 es la mediana. Media aritmética o promedio. La media aritmética o promedio es la suma de los datos en un conjunto de datos dividido por la cantidad de números. Entonces, media aritmética se acostumbra a colocar una barrita en la parte superior. Igual, raya principal. Tomamos 1 por la frecuencia, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 6, más 5 por 6, más 6 por 8, más 7 por 7, más 8 por 7, más 9 por 4. Todo sobre 50 datos que sacamos. Media aritmética es igual, raya principal. Realizo la parte operativa. 1 por 5, 5, más 2 por 3, 6, más 3 por 4, 12, más 4 por 6, 24, más 5 por 6, 30, más 6 por 8, 48, más 7 por 7, 49, más 8 por 7, 56, corte, corte, corte ahí. Corte, 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 corte. Más 8 por 7, 56, más 9 por 4, 36, sobre 50. Media aritmética es igual 5 más 6 más 12 más 24 más 30 más 48 más 49 más 56 más 36 nos da 266 sobre 50. Media aritmética, por lo tanto, al hacer la división 266 entre 50 nos da 5,32. Y esta es la media aritmética o promedio. La media aritmética o promedio es un único... Corte, 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 corte. La media aritmética o promedio es un valor único que podría sustituir a todos los valores de una lista
de tal modo que su suma sería la misma que si sumáramos los números originales.